Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy es 16 de noviembre, son las 9:02 de la mañana y esta es nuestra editorial. Qatar contra los derechos humanos. Este domingo 20 de noviembre, en punto de las 9 horas, hora de México, dará inicio con la fiesta de inauguración el Mundial Qatar 2022, con un espectáculo que dicen será mejor que los que hace Luis Miguel Barbosa en Puebla. Dicen que estarán cantantes como Shakira, BTS, J Balvin, Nora Feiti, Trinidad Cardona, Davido, Aisha, es decir, será un súper espectáculo. Los estadios donde serán los juegos dicen que están impresionantes, que la ciudad de Qatar es una ciudad de ensueño, súper moderna, elegante, impactante, dicen. Este mundial servirá para mostrarse al mundo como una ciudad de millonarios y multimillonarios que se construyó en medio de un desierto y van a poder mostrar con ello que logran domar al desierto y los demonios que ahí habitan. La FIFA y los mundiales, o los mundiales de la FIFA, son ceremonias y competencias como lo son los Juegos Olímpicos. Buscan sacar y provocar lo mejor de las personas, incentivando romper con el racismo, la violencia, buscar dignificar los derechos humanos a través de diversas acciones como las medidas realizadas contra la discriminación que realiza la afición mexicana, derivados de aquel triste y lamentable grito que hacen los mexicanos cuando va a patear el balón el portero del equipo rival. Pero esto no los hacen solo por ser buenas y puras personas la gente de la FIFA. Ellas, como todos los demás, nos regimos por normas y la FIFA tiene su propio estatuto que se regula y en particular el artículo 3 del citado estatuto dice a la letra: la FIFA se compromete a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y se esforzará por promover la protección de estos derechos. Por lo mismo, es que no pueden tolerar actos que vayan en contra de los derechos humanos, como lo es ese lamentable grito que hace nuestra afición mexicana. Por lo anterior, es que a nosotros en Voz Ciudadana, como a muchos defensores y activistas de todo el mundo, se nos zarandean los cables cuando el Mundial, avalado por la FIFA, se va a realizar en un lugar como Qatar. Ya a 4 días de que inicie, se tiene a una ciudad identificada por ser una de las que más violan derechos humanos. No solo las autoridades, sino su misma normatividad, sus instituciones y su propia cultura y tradiciones reiterativamente violentan derechos humanos y en particular a la población trabajadora migrante, que continúa sufriendo abusos laborales y teniendo dificultades para cambiar de empleo libremente. Las restricciones a la libertad de expresión aumentaron en el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Las mujeres y las personas de la diversidad continuaron sufriendo discriminación tanto en la ley como en la práctica. En Qatar, la población migrante no puede cambiar de empleo libremente, son esclavos modernos. Y esto se agrava aún más cuando se trata de las trabajadoras domésticas internas a causa de su aislamiento en el domicilio del empleador o empleadora, que era también su lugar de trabajo, poniéndolas en alto riesgo incluso de ser expulsadas del país, arrestadas o sometidas. La población trabajadora migrante continúa siendo víctima de robo de sus salarios por parte de sus entidades de trabajo o patrones, sin tener acceso a la justicia, dejándolos en situación de muy alto riesgo y sometimiento. En su mayoría se les sigue pagando menos del salario mínimo recientemente estipulado, sin que los trabajadores migrantes tengan una autoridad laboral justa que les auxilie en sus demandas.
las autoridades continuaban sin investigar adecuadamente las muertes de los y las trabajadoras migrantes, miles de las cuales habían fallecido de forma repentina e inesperada en Qatar durante el decenio anterior, pese a haber superado las pruebas médicas obligatorias antes de viajar a aquel país. La inacción de las autoridades de Qatar, que impedía evaluar si las muertes eran atribuibles a causas laborales, significa que Qatar no protegía un elemento básico del derecho a la vida. También negaban a las familias afectadas la oportunidad de ser indemnizadas por la entidad empleadora o las autoridades. La población trabajadora migrante tiene prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos. Pueden sumarse a los llamados comités conjuntos, iniciativa promovida por la patronal entidad hecha para simular la representación de las y los trabajadores, donde la patronal es parte de estos comités. Evidentemente dista mucho de respetar el derecho fundamental de los trabajadores y evidentemente a negarles el formar sindicatos o afiliarse a ellos mismos. En Qatar, la libertad de expresión y libertad de reunión está prohibida para nacionales y extranjeros por igual. Por ejemplo, el 4 de mayo las autoridades sometieron a desaparición forzada al keniano Malcolm Vidali, bloguero y activista por los derechos humanos. Así también, a principios de agosto, miembros de tribus, principalmente de Al-Murra, protestaron contra su exclusión de las elecciones a las asambleas consultivas. El 8 de agosto, el Ministerio del Interior declaró que habían detenido y remitido a la Fiscalía a 7 hombres acusados de usar las redes sociales para difundir noticias falsas y fomentar los conflictos raciales y triviales. En noviembre, 2 periodistas noruegos que investigaban la situación de la población trabajadora migrante fueron detenidos por entrar y filmar en propiedad privada. Acusaciones que los periodistas negaron, fueron interrogados sobre su actividad informativa y se les confiscó todo el equipo. Quedaron en libertad sin cargos 36 horas después, pero ya el daño estaba hecho. Inexistencia de los derechos humanos de las mujeres en Qatar, tanto en la ley como en las costumbres catarís, pues el sistema de tutela masculino establecido en Qatar señala que las mujeres están ligadas a su tutor varón, habitualmente su padre o un hermano, abuelo o tío, en su caso de estar casada, su esposo. Además, sigue necesitando el permiso de su tutor para tomar decisiones vitales claves como casarse, estudiar en el extranjero con becas públicas, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunos servicios de salud reproductiva. La legislación relativa a la familia continúan discriminando a las mujeres al dificultarles primero el divorcio, y aquellas que ya se han divorciado continúan sin poder ejercer la tutela de sus hijos o de sus hijas. En Qatar es delincuente quien es homosexual o lesbiana, pues el Código Penal tipifica las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible como hasta 7 años de prisión. Su artículo 296 especifica que los delitos de conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que se cometa sodomía o dispasión e inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para que cometa acciones ilegales o inmorales. La pena de muerte está vigente y activada en Qatar. Frente a todo lo anterior, donde autoridades, población y sistema político están estructurados para violar los derechos humanos sistemáticamente, la FIFA se ha hecho de la vista gorda frente a los millones de dólares que está recibiendo y está por recibir por este magno evento. Lo cierto es que la FIFA está violentando su propio estatuto tercero, quedando en la ciudadanía mundial visibilizar lo que está pasando,
manifestándonos y señalar que Qatar es un estado que viola los derechos humanos y que la FIFA es cómplice también de la muerte de las miles de personas que misteriosamente murieron al construir los magníficos estadios que tanto se están presumiendo en estos días. ¿Cuántas personas mexicanas y del mundo serán detenidas en Qatar por el solo hecho de ser personas y pretender ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión o preferencias sexuales? ¿Cuántas mujeres serán violentadas por las autoridades y su población? Hay que recordar que las máscaras están prohibidas también en Qatar, que es una tradición de los mexicanos usar las máscaras de lucha libre. ¿Y qué va a hacer ahora el escorpión dorado sin su máscara que voy a presumir en Qatar 2022?